Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Sí, muy buenas tardes. Hoy vamos a tener un estudio, como todos los domingos, sobre un tema bíblico de profundidad para la edificación y para la comprensión de la palabra de Dios. El tema de hoy se titula Estéfanas, un diácono con compromiso personal. Estéfanas, un diácono por compromiso personal. El texto de estudio está en Primera a los Corintios, capítulo 16. El libro de Primera a los Corintios, capítulo 16, verso 15 y 16. De ahí vamos a hacer un análisis, capítulo 16, 15 al 16. Vamos a hacer un análisis de este texto que se encuentra en Primera a los Corintios, un texto muy valioso, sobre todo para la época de hoy que se vive. Estamos viviendo en una época difícil comparado a los días de Noé, comparado a los días malos en que estaba el pueblo de Israel. Dice la Biblia en un texto, en el libro de los Jueces, dice: cada quien hacía lo que le parecía. Y nosotros estamos en momentos así. Vamos a leer el texto. Dice así: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Estos dos textos que están en el libro de Primera a los Corintios, vamos a ver qué mensaje vemos de este texto. Primero ahí vemos que hay un hermano llamado Estéfanas, que el apóstol Pablo dice que es de las primicias de Acaya. Eso quiere decir, usando un concepto del Antiguo Testamento que se refería a las primicias, se refería a lo primero, ¿no? Las primeras cosas. Cuando en el pueblo de Israel, por ejemplo, cosechaban un producto, por ejemplo, vamos a decir cebada, las primeras cebadas que se cosechaba era llamada las primicias. Bueno, el apóstol Pablo llama a los primeros convertidos de Acaya, entre los cuales se encuentra Estéfanas y su familia, lo llama las primicias, ¿no? Porque en una iglesia que ya tiene, por ejemplo, 10 años, por ejemplo, siempre alguien empezó primero allí, ¿no? A veces es una persona, a veces es una familia. En este caso, pues, es una familia. Inicia la iglesia en Acaya, que es parte de lo que es Corinto, ¿no? Donde estaba la iglesia a la cual el apóstol dirige este mensaje. Pero aquí vemos varias cosas interesantes y que dice el apóstol Pablo, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Aquí los santos no se refiere a los santos de las imágenes, sino a los hermanos, a la iglesia. Se han dedicado al servicio de los santos. Servicio viene del griego diaconía, de la cual viene la palabra en español diáconos.
ellos se han decidido, se han puesto, dice otro texto, como servidores. La palabra diácono, según su etimología, proviene del griego que significa diáconos, y esta se usa del latín, diaconus, que significa servidor o siervo. Esta palabra es muy utilizada en el mundo religioso hoy y tiene la connotación de servir, de compromiso que se adquiere al ser miembro de la iglesia. Estéfanas se puso al servicio, dice aquí el texto, que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ellos se han dedicado al servicio, él se puso al servicio con su familia. Interesante aquí es ver que Estéfanas y su familia, sobre todo Estéfanas, que es el padre, el papá aquí, el líder, no fue elegido por la iglesia. Tampoco era reconocido por la iglesia. El apóstol exhorta a la iglesia a que lo reconozcan. Fíjense, interesante esto, ¿no? Estéfanas no fue elegido por la iglesia, ni era reconocido por la iglesia como servidor o diácono. Pero ellos decidieron, y sobre todo Estéfanas, decidió ser un servidor o diácono de la iglesia. Es importante notar que no es que él estaba tomando una decisión a la fuerza, sino que hay que buscar la explicación de por qué él toma esta decisión y su familia, ¿no? Este diaconado diríamos, de Estéfanas es diferente al diaconado que está en primera a Timoteo 3:10. Vamos a ver qué nos dice primera Timoteo capítulo 3:10. Dice así. Primera Timoteo capítulo 3:10 dice, pero tú has seguido, primera Timoteo capítulo 3, verso 10. Dice, refiriéndose a los diáconos, dice así, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Este caso, el diácono del cual habla Pablo a Timoteo, es el diácono elegido, ¿no? No hay ningún problema en que un diácono sea elegido. Y Pablo aquí da las pautas de cómo se debe elegir a un diácono. Pero estamos hablando de un diaconado por iniciativa. Un diaconado en el cual la persona decide entregar su vida al servicio. Este caso es el de Estéfanas. Vamos a ver un poquito más quién es Estéfanas. En 1 Corintios, el libro que estamos estudiando, capítulo 1, verso 16. Ahí el apóstol Pablo nos habla un poquito más de este hermano importante que estamos estudiando ahora. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer el 14 para entender lo que está diciendo Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Entonces aquí vemos que Pablo dice algo importante. Pablo no era dado a bautizar. Se ve claramente que Pablo no era dado a bautizar. Pablo más bien le delegaba eso a los que colaboraban con él. Pero él menciona lo que él recuerda. Él dice, creo que bauticé a Crispo, a Gayo, y él dice a Estéfanas. De modo que este hermano que estamos estudiando hoy, que se ha dedicado, ha consagrado su vida al servicio voluntariamente, fue bautizado por el apóstol Pablo, ¿no? Este es Estéfanas. Bien. Pero una cosa importante aquí, de por qué Estéfanas toma la decisión de servir de esta forma a Dios, a los santos, como dice la Biblia.
No hay certeza. En la Biblia no encontramos certeza de por qué Estéfanas tomó esta decisión. No hay certeza. Pero la historia, siempre hay historia, extra bíblica nos dice que probablemente este sea el carcelero de Hechos 16:27. Vamos a leer este caso para ver, y creemos que sí, tiene mucho que ver con este caso. Hechos 16, verso 27. Dice así. Un poquito vamos a hacer introducción para entender. Pablo y Silas están en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Y el carcelero, había un carcelero que los cuidaba a ellos de que no se escaparan, ¿no? Pero pasa un incidente, dice. Vamos a leer 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dije: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Por la situación tan extraordinaria que se dio aquí, estamos seguros que la probabilidad de que Pablo haya querido bautizar a este carcelero son bien altas, porque ocurrió un incidente muy extraordinario ahí. El carcelero se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Se iba a matar porque en Roma, estamos hablando del Imperio Romano, los romanos castigaban duramente a un carcelero que se le escapaba un prisionero. Entre las formas en que castigaban a un prisionero, básicamente lo mataban. O sea, la sentencia de la sentencia de un carcelero que se le escapaba a un prisionero era la muerte. Ese era primero. Pero no era la muerte así sencillo, sino que, por ejemplo, de acuerdo a los historiadores, una de las formas de matar a un carcelero era convertirlo en una antorcha humana. Imagínense. Ellos usaban una brea especial, le echaban al soldado carcelero y lo encendía, así que así moría ese hombre por haber dejado escapar un prisionero. Todo esto tenía un nombre en latín, o era lapidado. ¿Quién lo lapidaba? El grupo de soldados. ¿Qué quiere decir lapidar? Quiere decir que le tiraban piedra hasta convertirlo en una montaña y moría así. Un muro de montaña de piedra, y ahí quedaba muerto él y cubierto de piedra. Esa era la lapidación. No era solamente la única forma, habían varias. Los romanos tenían muchas formas horribles para matar a un carcelero. También tenían las costumbres inclusive de matar a todo un pelotón para que no volvieran a descuidarse en sus deberes. Por eso es que la reacción del carcelero es matarse, porque dice: al final me van a matar, y me van a matar de la peor forma, así que mejor yo me mato yo mismo. Por eso él se iba a matar. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de que él va a matarse, Pablo dice: no te hagas daño, estoy aquí. Hay que entender esto. El carcelero se considera hombre muerto. Hombre muerto. Él dice: ya yo soy un hombre muerto.
pero he sido salvo hoy. He sido salvo de la muerte. Y esta gente tenía un sentido de compromiso muy fuerte. Hoy he sido salvado de la muerte. Y por eso le dice a Pablo, ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo le predica el evangelio e inmediatamente se bautiza él y toda su familia. La idea es que si este es Estefanas, porque la Biblia ahí no dice que es Estefanas, pero por la forma en que Estefanas ha decidido ser servidor. A él no le importa si la iglesia lo reconoce o no. A Estefanas no le importa si lo toman en cuenta o no. Él ha tomado una decisión radical, ser diácono. La explicación de eso, de esa decisión radical, es que si es el carcelero, es este. Y a él no le importa si lo quieren aceptar, si lo quieren reconocer, a él no le importa. Él ya ha tomado una decisión de servir a Dios toda su vida como servidor, porque él se considera un hombre muerto. Yo merecía la muerte, así que mejor dedico mi vida a servir a Dios. Y no sé si la iglesia me quiere reconocer, no sé. Ese es el nivel de sentido que tiene este caso, ¿no? Entonces, seguimos leyendo el 1 Corintios que estábamos estudiando. Volvemos nuevamente a 1 Corintios, capítulo 16, verso 15, o verso 16. ¿Por qué sabemos que Estefanas no era reconocido? ¿Por qué sabemos que Estefanas no es, no se le acepta su ministerio? Porque el apóstol Pablo tenía un estilo de escribir. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Ese aviva el fuego del don que hay en ti, los comentaristas, duchos en teología, dicen, implica que en alguna manera había un descuido de Timoteo, ¿no? Y la forma de decirlo era de esta forma. Pablo era muy cuidadoso en los tratos. Él sabía cómo tratar cada situación. Había situaciones donde él denunciaba de forma clara y directa. En el caso donde había un descuido como Timoteo, él no dice directamente, está descuidando, sino que él dice, aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Verdad? Eso como un referente. Porque se asume ahí entonces que en alguna manera Timoteo estaba bajando la guardia, por decirlo así. Entonces, cuando aquí Pablo le dice a la iglesia de Corinto, porque a la iglesia de Corinto, os ruego, mire la forma en que Pablo habla, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Por qué Pablo tiene que estar rogando que se sometan a Estefanas? ¿Por qué tiene que estar rogando? Porque no lo reconocían. No aceptaban su ministerio. No aceptaban su liderazgo. Pero el apóstol Pablo, aquí es importante esto, porque esto significa que el apóstol Pablo sí lo reconocía. Pero además de eso, podemos decir con seguridad que Dios lo aprobaba. Y que lamentablemente la iglesia no lo aprobaba. Nosotros hemos decidido servir a Dios, mi persona y mi familia, mi esposa. Hemos decidido servir a Dios, a pesar de que no lo reconozcan algunos, a pesar de que no lo reconozca quizá algún sector de la iglesia. No es nada nuevo eso, no es nada nuevo. Estefanas
asumiendo que era el carcelero, tenía muchos motivos para no hacer caso de eso. Él dice, yo soy hombre muerto, así que yo sirvo, lo que me queda de vida será para servir a Dios, ¿no? Y nosotros tenemos ese nivel de conciencia. Nosotros no estamos buscando aprobación de hombres, sino la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido de compromiso con Dios. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha sacado de muchos problemas. Dios, sobre todo, nos ha salvado y perdonado nuestros pecados. Y por eso, nuestra decisión de ser servidores de Dios no está como una propuesta de aprobación o no aprobación. Igual como el caso del hermano Estéfanas. Dice el apóstol Pablo, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, dice. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Pablo está diciendo, ruego que se sujeten a ellos? ¿Se sujetaban a ellos? No se sujetaban a ellos. Es triste y lamentable esto, ¿no? Que haya líderes que no son reconocidos. Pero vemos en la Biblia que eso se daba, ¿no? Eso se daba. Bien. Vamos a ver que hay otros textos bíblicos que nos exhortan, a servir a Dios de forma voluntaria. Marcos capítulo 2, Marcos 2, verso 3. Marcos 2, 3. Es el caso de un paralítico. Dice así la Biblia. Marcos capítulo 2, verso 3. Dice así. Entonces vinieron a él, a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿No? Dice la palabra que se acercaron a Jesús 4 personas trayendo a un paralítico. Esas 4 personas son servidores. Y observen, ellos no le pidieron permiso a Jesús. Ellos no le pidieron permiso a nadie. Ellos simplemente dijeron, vamos a hacer una buena obra. Y este caso es muy interesante, ¿no? Porque ellos deciden traer ese paralítico entre 4. Son servidores que no necesitan aprobación. Ellos sabían que estaban haciendo una buena obra. Dice ahí, vamos a seguir leyendo. Fíjense, y como no podían acercarse a él, a Cristo, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba haciendo una abertura. No podían llegar a Jesús, hicieron un hueco en el techo y bajaron al paralítico. Estos eran servidores de verdad atrevidos, que hacían las cosas, vamos a hacerlas porque vamos a hacerlas. Interesante, vamos a seguir leyendo. Alguien pudiera decir, oye, pero ¿quién nombró a estos hermanos para que traigan al paralítico, para que hagan este servicio? ¿Quién los designó? Bueno, miren lo que dice la Biblia en el verso 5 sobre este caso. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? De las 4 personas que hicieron ese servicio, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vio la actitud de estos 4 servidores y no los condenó. Jesús se admiró
¿Cómo habían 4 personas que ayudaron a un paralítico? Jesús se admiró, dice Jesús, al ver la fe de ellos. Jesús ve la fe de los que sirven voluntariamente. Y eso es lo que hizo Estefanas. Estefanas trabajaba voluntariamente como diácono, a pesar de que no lo reconocían. Pero Pablo lo reconoció. Dios lo reconoció. Así como Jesús aquí reconoce el trabajo de 4 personas que estaban haciendo un servicio, un ministerio, llevando a un paralítico, ayudando a una persona que necesitaba. Miren lo que dice aquí, vamos a ver. Dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Fíjense que los que estaban alrededor, que eran sacerdotes, lo que estaban era murmurando. Estos señores estaban haciendo un servicio de ayudar a un enfermo. Ellos no tenían tiempo para estar murmurando. Murmurando es como chisme. Ellos no tenían tiempo para chisme, sino vamos a ayudar a este enfermo. Y Dios y Cristo se admiró por eso, admiró la fe de ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El ministerio nuestro es de servicio, de servir y de ayudar a la gente necesitada, enfermo, gente más pobre que nosotros, que necesita alimento, que necesita quizá una hoja de zinc para mejorar su casa. Hay gente mucho más pobre que nosotros. La Biblia, la estadística en Panamá dice que el 20% de la población panameña vive en pobreza extrema. Esa gente come nada más una vez al día. Esa gente necesita. No tenemos tiempo para bochinche. No tenemos tiempo para saber si nos aprueban o no nos aprueban. Nos satisface que nos aprueba Dios. Como Estefanas se satisfizo de que lo aprobaba Dios y lo aprobaba el apóstol Pablo en este caso, ¿no? Podemos decir, para terminar en Efesios capítulo 6, versos 6 y 7. Vamos a leer ese texto. Efesios 6, 7. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Y por eso nosotros estamos con la conciencia tranquila. 6 y 7 dice. Capítulo 6, 6 al 7. ¿Cómo quiere Dios que nosotros le sirvamos a Él? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestro ministerio como iglesia y en este caso muy particular como diácono? Dice así, ¿cómo quiere Dios que sirvamos? Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. ¿Somos qué? Siervos de Cristo. De corazón, dice, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos servir? Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. La diaconía que hacemos, lo hacemos para Cristo. Punto. Ayudamos a un enfermo, le compramos medicina, le compramos alimentos a los necesitados, le llevamos apoyo a los que necesitan, le llevamos la palabra a los que necesitan aliento. Ese es el servicio que hacemos. Lo hacemos de buena voluntad. Lo hacemos como al Señor. A pesar de que algunos líderes no nos aprueben. A pesar de que algunas personas no nos aprueben.
Porque lo hacemos como para el Señor, como dice el apóstol Pablo. Lo hacemos para Cristo, porque somos siervos de Cristo. Lamentablemente la iglesia de Corinto, para finalizar, era una iglesia llena de problemas. Fíjese, dice lo que hemos leído Corinto. Dice la Biblia en el capítulo 1:10 de Corintios, dice que la iglesia de Corinto era una iglesia dividida. Eso lo hemos leído. Era una iglesia carnal. En el capítulo 2:3, dice el apóstol Pablo, no pude hablarles a ustedes como espirituales, porque aún sois carnales, dice. Más adelante el apóstol Pablo habla de que han permitido una fornicación que ni siquiera en el mundo se practica. Se echaban en las cárceles. Es decir, a la hora de tomar la Santa Cena del Señor se emborrachaban, imagínense. Pero no conforme con eso. Este era el estado espiritual de la iglesia de Corinto. Se parece a iglesias de hoy. Ese era el estado espiritual de la iglesia de Corinto. Pero no solamente eso, sino que había un hermano y una familia que servía a Dios y a ellos mismos, y no lo reconocían. Pero esta familia, Estéfana, no se desanimó porque no lo reconoció. No se desanimó. Sino que Pablo dice, sujétense hermanos como él. Ese sujetarse hermanos como él no solamente quiere decir que deben escuchar y seguir las indicaciones, sino que también quiere decir, ustedes debieran hacer lo mismo que él hace. Él decidió servir a Dios voluntariamente y radicalmente. Ustedes debieran hacer lo mismo que él está haciendo. Dedicarse al servicio a Dios y al prójimo de forma voluntaria, como él lo ha decidido. Porque yo me pregunto, ¿será que necesitamos pasar por una experiencia como la del carcelero para que decidamos realmente servir a Dios de forma radical? ¿Tenemos que pasar por una experiencia así? Algunos parece que necesitan una experiencia así. Yo pienso que nosotros debemos aprender de cabeza ajena, ¿no? No tenemos que pasar, por ejemplo, por un cáncer. No tenemos por qué pasar por un accidente grave donde me deje parapléjico. No. Por eso Pablo dijo, sujétense. Ese sujetarse quiere decir, aprendan de él también. Aprendan de él. ¿No? Él y toda su familia. Este caso es él y toda su familia decidieron servir a Dios. ¿No? Fíjense que este caso es tan interesante que dice el apóstol Pablo que señor Estéfana, vamos a leer un poquito más para ya cerrar el punto, ¿no? Que estamos viendo. En el verso 17. Dice, 17 y 18, dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Los comentaristas creen que Estéfanas, pues quien es mencionado aquí, no fue designado por la iglesia. Escuchen esto. Estéfanas no fue designado por la iglesia. La iglesia de Corinto no levantó. A ver si explico, hermano. La iglesia de Corinto no levantó una comisión diciendo, bueno, en Estéfanas y compañía vayan a visitar a Pablo. Estéfanas toma la iniciativa. Porque es que los hermanos están divididos y en pelea, ellos no tienen tiempo para esto. Además se sentían orgullosos. La ausencia de los mismos hermanos en visitar a Pablo. Así mismo es. Entonces, Estéfanas decide voluntariamente, con sus propios recursos, vamos a visitar al apóstol.
Él decide hacerlo. Y por eso es que Él dice, pues ellos han suplido vuestra ausencia. ¿No? En otras palabras, Pablo es muy sutil. Si ustedes leen la carta de Pablo, Pablo es muy sutil, él está diciendo, ustedes deberían haber venido aquí, pero están peleando por allá ustedes. Él ha venido a hacer algo, él está alejado de esas peleas, él no quiere estar en esas peleas, y ha venido a hacer un servicio como siervo de Dios. ¿Qué fue a hacer? Ahí lo dice. Porque confortaron mi espíritu. Lo animaron. O lo animaron o lo refrescaron en inglés. Dice refresh. Refrescaron mi espíritu. Estéfanas es el tipo de siervo cuando se acercaba a otro hermano como Pablo. Lo refrescaba. En inglés, refresh. Estéfanas no es del tipo de hermano que cuando lo vemos no nos refrescan, sino que nos acaloran. Hay hermanos que cuando se acercan, y hay personas que cuando se acercan no nos refrescan, no nos confortan. Pablo dice, este hermano me conforta, este hermano me refresca. Y Pablo hace una vez hincapié, en el verso 18 dice, reconocer, dice, pues a tales personas. Qué triste, hermanos, qué triste que Pablo tenga que decir esto. Que el Dios Todopoderoso les bendiga. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.